¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de subordinacionismo. Vamos a hablar de un video de Carlos Ochoa, un señor, no por él, sino simplemente por el tema que trata, que me parece interesante, para poder ver temas como esto, del cómo Jesús se supone que está subordinado, que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Bueno, este tema de las jerarquías, que bajan los niveles de Jesús y del Espíritu Santo con respecto a la divinidad y su relación con el modalismo, porque también es importante. Y cómo el tema de los emperadores romanos y de la divinidad que ostentaba supuestamente el emperador romano influye en estos pensamientos. No solo la filosofía que trae Grecia y Roma y que luego es aplicada a estos pensamientos, sino también el tema político fundamental del Imperio Romano, donde el César era la divinidad para el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo afectó al César, al emperador romano, al Imperio Romano, el hecho de que el único Dios era el Dios de los cristianos y que Jesús era Dios y que no admitía un Dios menor? No existía. Bueno, el emperador romano, para los romanos, era un Dios. Él era un Dios menor. Bueno, él quería seguir siendo un Dios menor, pero el cristianismo no se lo iba a permitir. Entonces, el emperador romano va a intentar promover pensamientos que fueron heréticos, ¿no es cierto? Eran herejías porque se desviaban de la doctrina, la creencia original, y entonces, por lo tanto, al salirse y confundir los pensamientos teológicos de la iglesia primitiva, van a ser declarados herejes, ¿no es cierto? Heréticos, porque están eligiendo determinado pensamiento y entonces van a salirse de la línea original para tener un pensamiento que para el arrianismo, por ejemplo, va a terminar siendo politeísta, ¿no? Pero el arrianismo, por ejemplo, va a permitir que el César sea un dios menor, lo cual no es poco para el Imperio Romano. O sea, el modalismo también va a tener esta característica en los modos, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo, vamos a ir escuchando a este señor Carlos Ochoa y a partir de ahí vamos a ir preparé un material que puede resultarles interesante y también lo voy a dejar después en la descripción de este video para que lo puedan descargar y analizarlo. Me parece que sería bueno, para ponernos en contexto, tener una idea clara del subordinacionismo antes de escucharlo a este señor, y así tenemos una base para aquellos que no están familiarizados, una base para luego escuchar de qué nos habla este señor Carlos. Así que vamos a primero a pensar un poco este tema del subordinacionismo cristiano. Este subordinacionismo, que parece un trabalenguas, ¿no? Cristiano, constituye una doctrina teológica que establece un pensamiento de que hay una jerarquía dentro de la Trinidad, considerando al Padre como superior ontológicamente, o sea, absolutamente superior al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, tendría una superioridad que es parte de su ser, ¿no es cierto? Entonces va a poner una diferencia enorme en el pensamiento de cómo se comprende al Padre en relación al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Este enfoque fue ampliamente debatido durante los primeros siglos del cristianismo y surgió como respuesta a determinados desafíos filosóficos y teológicos de aquella época, especialmente influenciados por corrientes helenísticas. Los registros históricos
evidencian cómo el subordinacionismo encontró terreno fértil, podríamos decirlo, antes del Concilio de Nicea. De las interpretaciones sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? Donde estas interpretaciones de cómo entender la naturaleza de Cristo se vieron profundamente moldeadas por ideas externas al cristianismo primitivo como el platonismo y el neoplatonismo, ¿no? La filosofía que obviamente va a impactar directamente en cualquier pensamiento teológico, sobre todo en aquella época. Estas influencias trascendieron lo conceptual para penetrar en discusiones fundamentales sobre la relación entre las tres personas divinas, ¿no? Cuando hablamos de tres personas divinas estamos hablando de la Trinidad, pero va a haber un gran tema de cómo entender, ¿no es cierto?, a estas personas. En este contexto, movimientos filosóficos griegos proporcionaron categorías útiles para abordar preguntas inherentes a la Trinidad. Por ejemplo, términos como hipóstasis y sustancia fueron adoptadas desde el ámbito helenístico para expresar distinciones dentro de la unidad divina, ¿no? Este tema de que Dios es uno solo, un Dios único, pero se revela hacia la humanidad, se revela de manera trina, ¿no es cierto? Entonces vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo en la revelación. Ahora, en la revelación del Antiguo Testamento vemos que hay dos poderes en el cielo que son iguales. Y ahí es donde viene el gran tema. ¿Cómo se entiende al Padre y al Verbo, ¿no? Y eso va a ser todo un trabajo de pensamiento teológico filosófico. Tertuliano fue pionero en emplear la palabra Trinidad, mientras que figuras posteriores como Agustín intentaron reconciliar diferencias lingüísticas entre Oriente y Occidente utilizando estos conceptos filosóficos. Sin embargo, esta integración también generó tensiones internas dentro del mismo cristianismo primitivo, temprano, ya que ciertos modelos propuestos por estas corrientes parecían contradecir principios monoteístas tradicionales. En particular, la concepción platónica del demiurgo como un ser intermedio entre Dios y el cosmos. Esto sirvió como marco para entender al Verbo, el Logos, como una entidad subordinada pero distinta del Padre. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, pensamiento, ¿no?, que ya viene de la concepción platónica, vamos a entender este tema del demiurgo como este ser intermedio entre Dios y el cosmos, ¿no es cierto?, que va a dar un marco filosófico para tratar de entender, como decíamos, al Verbo, al Logos, pero ¿qué va a ocurrir? Se lo va a pensar como subordinada al Padre, distinta del Padre, pero subordinada. Esta conexión explicaría por qué el subordinacionismo ganó adeptos entre pensadores racionalistas del mundo antiguo, quienes veían en él una forma de reconciliar el monoteísmo judío con estructuras filosóficas griegas. Las disputas teológicas que llevaron al surgimiento explícito del subordinacionismo están estrechamente vinculadas a figuras prominentes como Arrio de Alejandría. Fíjense que acá tenemos una clave muy interesante, ¿no? Este tema de que estas discusiones teológicas van a avanzar y van a ser llevadas adelante por personajes como Arrio. Recordemos que Arrio va a ser quien lleve adelante el justamente arrianismo, ¿no? Este arrianismo donde Jesús va a ser un Dios secundario. Aquí tenemos una conexión entre el subordinacionismo, subordinado, y Jesús como un Dios secundario para Arrio, los arrianistas. ¿Por qué esto
va a tener importancia para el imperio, porque acá es donde está la clave, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿por qué el imperio romano empuja estas doctrinas, avala estas doctrinas, las aprovecha? Primero tenemos que recordar que al imperio romano las religiones mucho, la verdad, no le importaban. Mientras reconocieran al César, al emperador, como una divinidad, el César era Dios, el culto al César, estaba todo perfecto. No les importaba a los romanos de qué religión era el pueblo que ellos invadían. Pero esto no fue tan así con los judíos, ¿no? El judaísmo dice, bueno, está bien, pero nosotros no vamos a reconocer al César como Dios porque no podemos por nuestra religión. Pero el judaísmo no buscaba hacer conversos, no quería convertir a la gente. El judaísmo nunca fue evangelizador, por decirlo de una manera. Entonces, el Imperio Romano, cuando ve esta situación en el judaísmo, no se preocupa, porque es un pueblo chiquito, encerrado sobre sí mismo, que no va a salirse de ahí, se mueve muy lentamente. No es una amenaza su monoteísmo para el emperador, no pasa nada. Están encerraditos, están ahí todos juntos, no van a ningún lado, no quieren convertir a nadie, no quieren más judíos. Ellos se casan entre ellos, viven entre ellos, no pasa nada. Pero esto no va a ser lo mismo con el cristianismo. El cristianismo va a ser distinto. El cristianismo tiene la obligación de convertir a la gente, llevar la buena nueva, enseñarle a todos. Bueno, el cristianismo inmediatamente se presenta como un gran problema para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el cristiano le va a decir a todo el mundo, el César no es Dios, nunca fue Dios. Bueno, y ahí viene un problemón para el imperio, obviamente para el cristianismo por la persecución del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Imperio Romano va a financiar y proteger determinadas herejías, ¿no es cierto? Determinadas herejías. Entonces uno ve que de repente aparecen algunas ideas que pueden tener una base en la filosofía, pero que prosperan en el cristianismo primitivo porque el imperio las financia, las avala, las empuja, porque de esa manera el emperador puede seguir siendo la divinidad en el Imperio Romano, aún con el cristianismo dando vuelta. Y esto va a ser fundamental para poder entender estas herejías. ¿Por qué la Iglesia se va a preocupar tanto de ir resolviendo las herejías, pero arrancando principalmente por los arrianistas? Porque el Imperio Romano va a financiar, ayudar, empujar justamente a los arrianistas para mantener la divinidad del emperador. Si el emperador es un Dios, como es Jesús, un Dios, como dicen los testigos de Jehová, un Dios, ellos tienen base arrianista, entonces no hay problema. Seguimos siendo politeístas, ¿no es cierto? Todos aquellos que creen que Jesús es un Dios son politeístas porque va a haber varios dioses y lugar para un montón de dioses. Si hay lugar para un Dios secundario, para Jesús como un Dios secundario, hay lugar para el César como un Dios secundario. Y ahí está todo resuelto. El subordinacionismo también le va a permitir al César estar dentro del orden jerárquico, ¿no es cierto? Estará un poquito más abajo, pero va a seguir estando dentro de la divinidad. El arrianismo le va a permitir y el subordinacionismo se lo va a permitir. Por lo tanto, van a estar bastante unidos, bastante cercanos, con filosofías un poquito distintas, pensamientos un poquito distintos, pero el resultado final va a ser el de permitirle al emperador mantener su divinidad, ¿no? Lo cual la Iglesia
cristiana original, que es la Iglesia Católica, siempre fue la Iglesia Católica, le va a decir no. Por eso la persecución va a ser tremenda sobre la Iglesia Católica desde el primer momento. Y aún luego de Nicea, los romanos van a seguir persiguiendo a la Iglesia Católica, menos porque habían llegado a un acuerdo, pero van a facilitar la vida de los arrianistas y van a presionar a la Iglesia Católica para que desista. La Iglesia Católica no va a desistir y van a separar despacio cada vez más a los arrianistas y se va a ir resolviendo la teología cada vez más fina para entender la Trinidad, donde no hay lugar para una divinidad del emperador. No va a haber lugar. En la Trinidad católica no hay lugar para un Dios menor. No hay. Y entonces, al tener a Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo, todos coiguales y en el mismo nivel, no hay lugar para un Dios secundario. No existe. Por lo tanto, el emperador se queda afuera. Ese es el punto clave, ¿no es cierto? No es que la Trinidad quiera dejar afuera al César. En la teología de la revelación bíblica y de Jesús no hay lugar para un Dios secundario. Dios es uno solo, se revela trinitario y se terminó. Y el César es persona, hombre, humano, nada más. Divinidad, cero. Y eso va a ser un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque todos los reyes, todos los emperadores en todo el mundo van a decir que tienen algo de divinos. Pero cuando llega el cristianismo les dice no, nada, cero, nada. Dios sí, vos no. Y eso va a generar un problema con el cristianismo siempre. Siempre. Y sobre todo en la cristiandad original, donde todo es imperio romano. Pero esto va a ocurrir en muchos otros lugares a medida que vaya llegando el cristianismo. Aquellos que creían que eran divinos, la Iglesia Católica les va a decir no. Y entonces eso va a ser un tema. Vamos a escucharlo a este muchacho y vamos a seguir pensando y analizando estos temas. Vamos a escucharlo un poco. Estar enseñando el día de hoy. Y es acerca del subordinacionismo. ¿El subordinacionismo realmente es una herejía o realmente es algo que enseña la palabra de Dios? El subordinacionismo es algo que realmente está en la palabra como algo que se debe enseñar y practicar. Gracias, amor. De igual manera vamos a estar abordándolo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista ortodoxo, tradicional, desde el punto de vista bíblico. Vamos a estarlo mirando y vamos a estar analizando a la luz de las Escrituras y de la misma historia, que es el subordinacionismo, algo que a veces yo sé que es muy difícil de digerir para muchos desde el punto de vista teológico. Pero yo creo que después de que escuchemos este tema vamos a tener la mente mucho más amplia referente a esos conceptos y a esos temas que para muchos pueden sonar herejía, simplemente porque lo dijo un concilio, simplemente porque lo dijo una corriente teológica. Ya obviamente venimos con el chip en la cabeza que es una herejía, sin por lo menos tomarnos la molestia de indagar o inspeccionar un poco acerca de este tema. Bueno, este tema de decir, bueno, pero en la Biblia está el subordinacionismo. Bueno, está, si lo entendés mal, puede estar, pero estar no está. Lo que pasa es que hay que entenderlo bien. Yo lo que veo es que normalmente cuando uno escucha a personas que hablan de modalismo, por ejemplo, de esa herejía del modalismo, unicitarios, o en este caso vamos a escuchar a este señor de hablar de subordinacionismo, no recuerdan y no tienen en cuenta el gran tema de la divinidad del César, que es aquello que es la que genera el gran conflicto que va a producir Nicea. Porque Nicea, ¿quién lo produjo? ¿La Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica estaba escondida y tratando de que los romanos no la encontraran. ¿Quién produce Nicea? El concilio de Nicea. Lo producen los romanos. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué el emperador se le ocurrió hacer el concilio de Nicea? Si el emperador no era católico, no era cristiano, a él no le importaba nada, ¿por qué
se le ocurre hacer el concilio de Nicea? Bueno, pues el Imperio Romano estaba con tremendas dificultades por culpa de los cristianos. Este tema que hemos hablado de que el César no era Dios, pero aparte el cristianismo traía otros problemas. Liberaba a los esclavos, le había dado derechos a las mujeres. Dos temas cruciales para el Imperio Romano. El tema esclavitud era tremendo. El cristianismo liberaba esclavos y los esclavos querían cobrar. La mujer ya no era un objeto de propiedad de los romanos, de los griegos y los romanos, y la mujer cristiana reclamaba derechos y estaba en igualdad de condiciones que el hombre, porque el apóstol Pablo dice, ¿no? En Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Bueno, esa era el cristianismo primitivo y eso era un problemón para el Imperio Romano, que tenía un pensamiento patriarcal recontramachista. Entonces teníamos grandes problemas. Por un lado, el emperador no era más Dios. Eso era un problema que había que resolverlo teológicamente, ¿no? Teológicamente. Había que buscarle la vuelta a la teología y la filosofía para darle un lugar divino al César. Y ahí van a surgir las herejías. Y el imperio también tenía el otro drama, el tema económico, los esclavos que querían cobrar sueldo y las mujeres que tenían los derechos que antes no tenían. Junto con la mujer, los derechos de los niños. Todo mal. Para el Imperio Romano eso era un desastre. Así que cuando no logran resolverlo a través de tremendas persecuciones, entonces dicen, bueno, lleguemos a un arreglo, acordemos. Y ahí viene Nicea. El emperador llama a Nicea, Galieno y Constantino llaman a Nicea para lograr un acuerdo. Y entonces el gran tema de estos primeros concilios va a ser el arrianismo, para sacar de circulación la posibilidad de que el César pueda ser la divinidad. El César no puede ser la divinidad. Bueno, ahí van a surgir todas estas herejías o pensamientos equivocados, arrianismo, subordinacionismo. Vamos a escucharlo a este señor Carlos. Bueno, mis estimados, vámonos con este temita. Como decía el dermatólogo, vamos al grano. Primero que todo, ¿qué es el subordinacionismo? El subordinacionismo es una doctrina teológica, mis amados, que sostiene, o enseña, mejor dicho, que el Hijo, y también en algunos casos el mismo Espíritu Santo, son subordinados o sujetos o sumisos al Padre. Eso enseña, en resumidas cuentas, el subordinacionismo. Esta perspectiva implica una jerarquía vertical, o sea, de arriba hacia abajo, encabezada por el Padre, quien en otras palabras es el que ordena, y seguidamente el Hijo es quien ejecuta. Eso es lo que enseña el subordinacionismo. El subordinacionismo puede ser una doctrina, présteme atención, puede ser una doctrina totalmente falsa, pero paradójicamente y de forma simultánea también puede ser totalmente cierta. Esto ya depende literalmente del prisma teológico con el cual se observe tal posición. Más aún, el subordinacionismo es abrazado y explicado de forma diferente, tanto por origenistas, los que nosotros conoceríamos hoy en día como trinitarios o arrianos. Cuando hablo de origenistas, trinitarios y arrianos, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero obviamente la fuente de ambos es la misma y es el origenismo, ¿cierto? El origenismo dio a luz al trinitarismo y el origenismo dio a luz al arrianismo. En otras palabras, el arrianismo y el trinitarismo tienen la misma cuna. En realidad no es así, ¿no es cierto? No hay que confundir eso. Él dice, bueno, todo surge de Orígenes. No, la verdad que no. Orígenes es una referencia cuando él trata de explicar, trata de profundizar, pero él está dentro de una corriente de su tiempo, filosófica, política. Entonces sus escritos, porque una persona que escribe deja material para analizar, entonces se va a tomar en cuenta cuando analizamos el pasado, vamos a ver a Orígenes y entonces, pero que Orígenes da origen, valga la redundancia, o sea, Orígenes no da origen al arrianismo y al trinitarismo, no, para nada, o sea, no. Orígenes es un pensador que está tratando de entender, está tratando de comprender, está haciendo un trabajo, un proceso, pero el origen es mucho más profundo, viene de más atrás.
El mismo modalismo viene de la filosofía estoica, que va a ser aplicada al cristianismo, sí. El arrianismo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Bueno, viene de este gran tema político romano y va a tratar de encontrar una forma de expresar eso para lograr mantener una posición política del emperador. Pero no es que Origen produce esto, que gracias a él esto es así. No, eso es un error, no es así. Ok, que es Orígenes de Alejandría. Y también, de igual manera, aparte de eso, aparte de los origenistas, también a los monarquianos unicitarios, ¿cierto? En este caso son los que tienen una posición diferente en cuanto al tema de el subordinacionismo. Damos un saludito por aquí. Pues estos monarquistas son unicitarios, modalistas, ¿no? Que piensan que el Espíritu Santo y el Hijo son modos del Padre, ¿no es cierto? Tanto el subordinacionismo como el modalismo, que son distintos, pero van a poner al Verbo y al Espíritu Santo en una posición secundaria y por lo tanto imperfectas. No van a tener la perfección del Padre. El Padre va a ser absolutamente perfecto y divino y los dos demás, ¿no es cierto? El Verbo, Jesús y el Espíritu Santo van a ser secundarios, van a estar sujetos absolutamente al Padre, no van a tener posibilidad de resolver nada y hacen todo lo que el Padre les dice, digamos, una cosa así simplista, ¿no? Por otro lado, el modalismo directamente va a decir el Padre es siempre el Padre y el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo son simplemente modos, ni siquiera existen, o sea, no existe Jesús y no existe el Espíritu Santo. Para el modalismo, que es más extremo todavía, ¿no es cierto? El modalismo, los unicitarios, los solo Jesús, van a pensar que directamente Jesús no existe, es el Padre. El Espíritu Santo no existe, es el Padre. Y entonces directamente el que va a morir en la cruz, para los unicitarios, va a ser el Padre. Entonces es todavía más extremo. En el caso del subordinacionismo, va a haber un tema de que el Verbo, el Hijo, ¿no es cierto? El Verbo barra Hijo y el Espíritu Santo simplemente hacen lo que el Padre dice. No tienen libertad, no tienen voluntad, pero eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? Vamos a escucharlo un poco. Aquí a mi estimado Jonathan, mi amado. Ok, bueno, por ello en este live, mis amados, vamos a mirar dos posiciones teológicas actuales referente a este tema. Y también miraremos, digamos, en parte el constructo teológico que se dio a través de los siglos, a través de la historia, el cual se encargó de distorsionar el verdadero concepto bíblico de lo que es y lo que siempre ha sido subordinacionismo. O sea, en otras palabras, tenemos algo, hoy en día, un concepto, tenemos un tabú acerca de lo que es el subordinacionismo. De pronto, cuando escuchamos esta palabra, al igual que muchas enseñanzas más, o muchas palabras más, o muchas definiciones teológicas más, de forma inmediata, las satanizamos, las excluimos, porque ya se nos enseñó, vuelvo y repito, como lo dije hace un momento, por medio de algún concilio, por medio de alguna anatemización, o por medio de cualquier estigmatización, diciendo que eso es algo malo, y no nos tomamos la molestia de estudiar un poco. Bueno, lo que pasa es que cuando lo estudiamos, validamos los concilios, ¿no es cierto? Los concilios lo que están haciendo es tratar de resolver y poner en claro determinadas cosas. Entonces los concilios los primeros concilios fueron bien contra el tema arrianista, lo cual pudo haber generado alguna confusión. Hoy cuando lo miramos hacia atrás puede uno confundirse con que se estaba validando el subordinacionismo o el modalismo. En realidad la Iglesia no le preocupaba, la Iglesia Católica no le preocupaba tanto los subordinacionistas y los modalistas como sí le preocupaba el arrianismo. El arrianismo había que resolverlo, porque el César no podía ser Dios, no podía tener un lugar de divinidad, no podía ser un Dios, eso no puede existir. Una vez resuelto el tema arrianista, que estaban las definiciones teológicas como para dejar en claro eso, la Iglesia se ocupa de estas otras
errores, herejías, que tratan de avalar al César, ¿no es cierto? Porque en definitiva todo esto apunta a lo mismo, a avalar la divinidad del César, porque esto es así, hoy estamos tan lejos ya de aquello que a veces se desconecta, ¿no? Lo vemos a este señor Carlos Ochoa que no va a hablar de esta conexión porque él ya está totalmente hablando hoy, no sé, lo analiza hoy, pero estas cosas arrancan tratando de validar otra realidad. Hoy el presidente no es divino, ¿no es cierto? Nadie va a pensar que un presidente es Dios, nadie le va a dar bolilla, lo encerramos en un psiquiátrico. Pero en esa época esto estaba presente, y siguió durante bastante tiempo. Entonces fue una lucha permanente. Cuando traemos el subordinacionismo, el modalismo al hoy, pierde el contexto original. El tema del emperador divino lo pierde porque ya no tenemos esa conexión. Y entonces no nos damos cuenta de ese origen. Y pensamos que simplemente un tema de no haber entendido algo, de que bueno, pero se ve que el padre le dice al verbo lo que tiene que hacer y entonces el verbo tiene que ser menor que el padre, por lo tanto imperfecto, no tiene la perfección del padre. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Sigamos escuchando. Vamos a proceder a mirar unos cuantos textos bíblicos para que entremos en materia, de los cuales se desprende esta doctrina. Y cuando digo se desprende esta doctrina no es porque la iglesia tome esos textos y enseñe el subordinacionismo, quiero dejar la claridad, y enseñe el subordinacionismo como si fuese una doctrina bíblica, no. Antes, por el contrario, el subordinacionismo, repito, en su mayor espectro, está tomado como una herejía. Entonces, simplemente voy a tocar estos textos porque de estos textos es que por lo menos las personas que son subordinacionistas desde su punto de vista radical los toman y dicen, miren estos versículos. Entonces, vamos a mirar esos textos de los cuales se apoyan estas posiciones de pronto subordinacionistas de forma mal interpretada, porque repito, el problema no es el subordinacionismo, el problema es la mala interpretación que hacen de él. Entonces, vamos a proceder a mirar estos textos y después vamos a mirar también algunas formulaciones teológicas dadas en los primeros siglos para este mismo tema que es el subordinacionismo. Entonces, por aquí, permítanme, por favor. Vamos a... dice así, Juan 14, 28, dice de la siguiente manera: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Escuchen, porque el Padre mayor es que yo. Fíjense lo que es leer un texto sin tener en cuenta la metafísica. Y este es un problema, ¿no? Porque se lee literalmente, de manera literal, y se olvida la metafísica que subyace detrás de estos textos, ¿no? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, o es mayor que yo. ¿Cuál es el punto? Bueno, acá tenemos que entender la metafísica fundamental del judeocristianismo. Dios es uno. Dios es, como le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el único que existe, soy lo único que existe. Pero cuando Dios le está diciendo esto a Moisés, él ve, Moisés cuando lee el texto, ve que en Éxodo estamos viendo que hay dos poderes que le están hablando a Moisés, el ángel de Yahvé y Yahvé. Y Yahvé y el ángel de Yahvé son estos dos poderes en el cielo que tienen tan presente los hebreos, los israelitas, los judíos,
en el siglo I cuando están escuchando a Jesús decir esto. Entonces ellos no se preocupan, no se enferman, no se vuelven locos. ¿Por qué? Porque entienden que Jesús es ese poder en el cielo tan divino como el otro. Yahvé, el ángel de Yahvé, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque en las profecías del Antiguo Testamento vamos a tener este gran tema de verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo y sentarse a la diestra de ¿quién? El que está sentado en el trono. ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces si uno no tiene el contexto histórico, el contexto de las religiones ancestrales anteriores también a los hebreos, a los israelitas, no vamos a entender esa imagen. Pero esa imagen es una imagen que representa a la divinidad de toda la zona donde van a estar los hebreos, los cananeos, van a tener esta misma imagen, una imagen que proviene de mucho tiempo atrás, 50.000 años atrás. Es más, esta imagen se encuentra en las cavernas, en pinturas rupestres, 50.000 años atrás. Esa idea de que Dios está viniendo y se mueve en las nubes del cielo. Van a hablar de carros solares, van a hablar de que la cima de las montañas va a ser el lugar de contacto entre lo terreno y lo celestial y divino. Por eso todos los sacrificios, todos los contactos con Dios se van a hacer en la cima de la montaña, ahí donde pasa la nube por la cima. Entonces el carro del sol que cruza el cielo todos los días, Dios va a venir en esas nubes del cielo, en sus carros solares o barcas solares, cabalgando las nubes o navegando las nubes, y va a tener su puerto cósmico, digamos, en la cima de la montaña. Entonces va a ver ese que viene en las nubes del cielo, solo puede ser Dios. El Dios principal. El Dios principal viene en las nubes del cielo. Ahora, ¿qué ocurre en el judaísmo? Cuando Dios le revela al pueblo hebreo, a los profetas, a los que ven las visiones, cuando le muestra esta situación, muestra que hay dos. El que viene en las nubes del cielo y el que está sentado en el trono. Y ahí tenemos un problema, porque no es uno, son dos. Y eso es lo que va a ser el binitarismo hebreo o israelita o judeo siglo I. Binitarismo. No hablemos de trinitarismo porque eso ya va a ser con Jesús, que va a poner al Espíritu Santo también en el mismo nivel del Padre y del Verbo que viene en las nubes del cielo. Jesús va a tomar directamente ese lugar, ¿no? Él va a tomar el lugar del que viene en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, ¿no? Yo soy, ¿no? Él va a hablar de sí mismo todo el tiempo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido a hacer esto. ¿Qué Hijo del Hombre? El de las profecías, ¿no es cierto? Inmediatamente el que escucha, el Hijo del Hombre ha venido para esto. ¿Qué Hijo del Hombre? El de las profecías. ¿Cuál? El que viene en las nubes del cielo. Recordemos que cuando Jesús se va y lo ven ascender al cielo, sube a las nubes. O sea, Jesús utiliza otra vez esa imagen tan sencilla y conocida para mostrar su divinidad. Solo Dios puede subir a montar las nubes del cielo y los carros solares. Por eso Él va a utilizar la misma imagen otra vez en el momento de irse. Y dice que cuando vuelva va a venir en las nubes del cielo. Por lo tanto, ahí está sencillo para el pueblo de aquella época. Por eso es importante, cuando se lee la Biblia, tener en cuenta el contexto del momento en que fue escrita. Porque si la descontextualizamos
Si la sacamos de ahí y nos venimos a hoy, decimos, ¿de qué está hablando? No tenemos ni idea. Bueno, hay que tener claro esto. Entonces, para Jesús no está subordinado al Padre. Él va a hacer la voluntad del Padre, pero por un respeto, por una cuestión filial, de amor, de un montón de motivos que va a decir, bueno, hago tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Pero él está diciendo, yo tengo mi propia voluntad y podría no hacer esto, hago otra cosa. Pero como la voluntad de los dos, del Padre y del Verbo, el Hijo del Hombre y el que está sentado en el trono, tienen la misma idea para la creación, van a obrar juntos. Y el Espíritu Santo, que proviene tanto del Padre como del Hijo, el filioque, como se planteó, y del Hijo, filioque significa y del Hijo, va a estar esto en toda la Biblia también. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach Adonai, el Ruach HaKadosh, el Ruach HaKodesh. Va a quedar claro en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. Y esto es fundamental porque ahí nos muestra que hay una coigualdad, que niega tanto el modalismo unicitario como el subordinacionismo. También lo va a negar, porque al subordinarlo está negando la coigualdad, la cosustancialidad y que son iguales y forman parte de una relación intratrinitaria donde son iguales y coeternos y coiguales. Bueno, ahí es donde viene el gran drama entre modalismos y subordinacionismo. Pero hay que tener el contexto del momento en que fue escrito y el momento histórico en que aparecen las herejías político-romano, que este tema es fundamental. Vamos a seguir escuchándolo. El subordinacionismo. El Padre mayor es que yo. ¿Eso está en qué? En Juan capítulo 14, verso 28. Juan 13, 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Y ahí dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. También pensemos esto, ¿no es cierto? Jesús está mostrando una encarnación terrenal del Verbo. El Verbo, la palabra de Dios, por la cual todo fue manifestado. Génesis 1, Bereshit, Bará, manifestar, Elohim. En el principio, Dios manifestó, y un Elohim que es plural, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro tema. Una pluralidad en la divinidad, ¿no? Este tema de que Yahvé es Elohim, ¿no? Yahvé es uno, pero Elohim es plural. Bueno, ahí tenemos un gran tema de este tema de los dos poderes en el cielo, que está por todos lados en la Biblia, está por todos lados. Los voy a dejar en la descripción de este video, archivos para que puedan descargar y ver este tema más detalladamente de los dos poderes en el cielo y sus referencias, algunas referencias bíblicas, porque hay muchísimas. Entonces, Jesús está mostrando que Dios sigue estando en el cielo, pero Él, aún siendo Dios, está encarnado para cumplir roles de Dios en la historia de la salvación, ¿no? Y esos roles de Dios en la historia de la salvación van a estar representados en las visiones de Ezequiel o del Apocalipsis. ¿Cuáles? Las de los 4 seres vivientes. Ser león de la tribu de Judá, un judío, ser un animal al sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ser un hombre, absolutamente hombre, completamente hombre, y ser Dios, el águila, completamente Dios. Y ahí tenemos los 4 roles de la divinidad del Verbo, Dios, en la historia de la salvación. Entonces, en el momento en que Jesús encarna terrenalmente, Él, como humano, va a tener su Dios, ¿no? Mi Dios, vuestro Dios, el Padre. Entonces, el Padre es mayor que Él porque Él está encarnado, entonces Él va a mostrar una cierta, este es un problema, usar la palabra jerarquía, pero hay que tener cuidado el contexto, ¿no es cierto?, para no caer en literalidades
que puedan malinterpretarse. Simplemente él dice, el Padre es mayor que yo, él me envía y yo vengo, porque soy un buen hijo que le hago caso al Padre. Pero acá tenemos una relación intratrinitaria, eterna, coeterna, coiguales, eterna, donde el Padre y el Verbo coexisten en una absoluta igualdad sin distinción de poderes. Los dos poderes en el cielo son dos personas distintas en una unidad de sustancia, ¿no? Un tema complejo de la Trinidad que ha costado mucho y cuesta mucho entender, pero es una relación intratrinitaria que se aborda con la palabra pericóresis, ¿no? También el inhabitar, el habitar dentro, uno en el otro, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, este tema de estar uno en el otro, coiguales, coeternos, dos personas, hipóstasis. Persona nos queda súper chicos, muy chico para definir a Dios, pero no tenemos otras palabras, ¿no? Y son totalmente imposibles de abordar, son lo que podemos llamar hoy singularidades, porque una singularidad hoy representa algo donde todas las posibilidades de análisis y mediciones colapsan y no nos permiten introducirnos en ese misterio. Pero Jesús muestra que Él y el Padre son la divinidad, ¿no es cierto? Son Dios. Entonces, el modalismo y el subordinacionismo presentan tanto al Verbo, Hijo, como al Espíritu Santo como seres, personas, modos inferiores y por lo tanto imperfectos, ¿no? Porque no tienen la perfección del Padre y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Está muy bien que Jesucristo es enviado. Entonces, obviamente, aquí está queriendo decir que el enviado no es mayor que el que le envió. ¿Ok? Vamos a proseguir. Tenemos aquí en Lucas 22, 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedo hacer lo que quiero. Si quiero, no cumplo con tu voluntad, porque tengo la mía. Se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Jesús está diciendo, yo podría no cumplir con esto y me voy, pero te voy a hacer caso y lo voy a hacer. Hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí está mostrando que tiene la capacidad Jesús para decir, no hago lo que vos me decís, si quisiera no hacerlo, ¿no? Entonces, ese subordinacionismo que piensa que Jesús no tiene posibilidades de no hacer otra cosa que lo que el Padre le dice o le indica y que lo baja a un nivel inferior, no existe tal cosa. Mire, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Subordinacionismo. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Oiga, a mi Dios, Jesús diciendo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok? Juan 20. Este es uno de los temas tanto de los modalistas como los de los subordinacionistas, ¿no? El tema de que a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Vamos a adelantarlo un poquito. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que está haciendo Jesús es de manera súper sencilla, como para chicos en el jardín de infantes, es decir, subo a mi Padre, yo soy el Hijo, Él es mi Padre, ¿no? Y Él es mi Dios como humano, es mi Dios y es el Dios de ustedes, ¿no? Como completamente humano. Obviamente, Jesús excede su simple humanidad, sino que tiene así como es completamente humano, también es completamente Dios. Pero Él está mostrando que en su humanidad tiene al Padre como su Dios. Entonces vuelvo al Padre, donde soy uno con Él, en la pericóresis,
en la inhabitación, en el morar uno dentro del otro, ¿no? No dice vuelvo donde está el Padre, me voy a estar, no, vuelvo al Padre en una realidad divina totalmente singular, de singularidad, de imposible de analizar, mi Dios, vuestro Dios. Pero esto no significa una subordinación. Ahí es donde viene la lectura literalista, simplista, ¿no? De no comprender. Pero bueno, esto tuvo un motivo, como hablábamos antes, en el tema de lo político romano, para que lo avalaran, lo empujaran, le dieran letra, ¿no? Tomando de la filosofía estoica, platonista, neoplatonista, para usar estas cosas para el modalismo como para los subordinacionistas. Y entonces quedaron enganchados en esto y obviamente no son la realidad revelada en las Escrituras y por lo tanto se trataron como herejías, ¿no? Escuchemos. Subordinacionismo. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Oiga, a mi Dios, Jesús diciendo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo le genera problemas este texto a los unicitarios, ¿no? Porque ahí empiezan con el lío de los hermanos y el Padre, que el Padre, entonces somos todos hermanos, pero mal, o sea, no es la idea cristiana normal de ser hermanos en Cristo, ¿no? Ellos tienen un problema serio de realmente creer que realmente el Padre es el Padre. El otro día le decía a un unicitario, entonces vos está tan complicado este tema del Padre y del Hijo, que le digo, sos tan literalista, ¿qué piensa tu papá de esto? Porque ¿cómo puede ser que no podés abstraer la diferencia entre tu papá biológico y el Padre divino como metáfora o como analogía y no lo podés abstraer? Y te quedas enganchado en que no, pero somos hermanos de Jesús, entonces Jesús es un modo del Padre y el único Padre que existe es el Padre. Y se vuelven locos con este tema del parentesco filial. Es una cosa increíble. Bueno, aquí tenemos un subordinacionista que tiene este gran problema, ¿no? Subo a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios, y dice, bueno, ahí tenemos está subordinado, porque no puede trascender lo literal, ¿no? Es un tema, el literalismo es un problema. Ok, Juan 20:17. Subordinacionismo, ¿cierto? Vamos a mirar aquí otros más. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pensemos un poquito, ¿no es cierto? Aquí está hablando el texto. ¿De quién está hablando el texto? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Este hecho menor que los ángeles tiene que ver con la encarnación terrenal del Verbo, ¿no? Entonces, el literalismo otra vez, ¿no es cierto? Nos ponemos, hecho menor que los ángeles. Ya está, lo bajamos a Jesús a ser menor que los ángeles. Absolutamente subordinado, ¿no? A Yahvé. Yahvé sería solo el Padre, bien modalista, y entonces lo bajamos menor que los ángeles. Caemos en un literalismo recontrabásico, o sea, básico. Hecho un poco, fíjense que lo ha remarcado en azul, hecho un poco menor que los ángeles. Hecho tiene que ver con que el mismo Verbo se encarna por los mecanismos del Espíritu Santo, ¿no? Por la ayuda del Espíritu Santo, encarna a través de una mujer humana para tener la absoluta humanidad, manteniéndose siempre absolutamente divino, ¿no? Ese es Jesús. Yeshua, Jesús, es el nombre
que adquiere la encarnación divina, ¿no es cierto? La encarnación del Verbo divino, el Verbo de Dios. La palabra de Dios, el Verbo, encarna y adquiere el nombre de Jesús. Pero si lo leemos literalmente, sin hacer el análisis metafísico, vamos a terminar pensando que el Verbo fue hecho menor que los ángeles. Una locura total, o sea, no tiene de dónde agarrarse eso. Por eso es herejía. Por eso es herejía. Hebreos 2:9. Sigue diciendo, permítanme que aquí vamos a veces... Excúsenme. Efesios capítulo 4, verso 6. Un Dios y Padre, oiga, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, aquí tenemos nuevamente el tema metafísico, que si no lo entienden, estamos fritos. O sea, cuando esta gente que lee literalmente la Biblia, no tiene una guía de estudio fundamental, profundo de metafísica, caen en literalismos, ¿no? Un Dios y Padre de todos. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que Dios, Yahvé, es el creador y manifestador de todo. ¿Y cómo creó, manifestó todo? Bueno, porque la palabra de Dios, el Verbo, manifestó todo, todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, dice Jesús, la palabra de Dios, el Verbo, el todopoderoso, alfa y omega, principio y el fin, el todopoderoso. Bueno, coeterno, coigual, de la misma sustancia, alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, la palabra de Dios que manifiesta, Bereshit, bara, Elohim, la palabra que manifestó. Bueno, ese término manifestar es profundamente de la metafísica. No hay creación, no hay hecho, es manifestado. Entonces ahí hay un tema que hay que profundizar. No es lo mismo crear, yo puedo crear con lo que Dios manifestó, pero yo no puedo manifestar. Solo Dios puede manifestar, lo manifiesta la palabra. El cual es sobre todos, por supuesto. Dios está por sobre todos. Por todos, sí, porque ama a su creación. Y en todos, totalmente, porque no hay lugar a donde ir. Y Dios está en todos y todos estamos en Dios. No hay forma de estar en otra parte. Eso se llama no panteísmo, sino panenteísmo. Panenteísmo. No confundir con panteísmo. El panenteísmo dice que todo es Dios porque no hay otra cosa, pero la criatura no puede confundirse con el Creador. En Él vivimos, nos movemos y existimos, porque estamos en Dios, manifestados en Dios. Pero Dios se revela de manera trinitaria. Dos poderes en el cielo y el Espíritu Santo. Entonces hay que tener todo esto en cuenta, porque si no, la lectura literalista nos lleva a grandes confusiones. ¿Quién es el que está sobre todos? El Padre. ¿Ok? Otro texto, ¿para qué? Para el subordinacionismo. Vamos a mirar otros dos textos más que corresponden al mismo verso, o al mismo capítulo de 1 Corintios. Dice 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, en otras palabras, todo está sujeto bajo los pies del Señor Jesucristo, exceptuando a Dios Padre que... Pero es que es algo lógico. El Padre y el Verbo son coiguales, coeternos, que tienen una misma línea editorial, diríamos hoy, ¿no es cierto? Todo se hace pensado dentro de Yahvé, entonces los dos tiran para el mismo lado. Por lo tanto, el Padre no puede estar a los pies del Verbo y el Verbo no va a estar a los pies del Padre. Lógica básica, o sea, no hay que complicarse mucho, es súper sencillo, es una forma fácil de explicar un tema complejo, ¿no? Porque todas las cosas
la sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es de lógica básica, digamos, ¿no? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Que el Hijo va a sujetarse, hay que recordar que el Padre no es Padre y el Hijo no es Hijo, porque Padre e Hijo son conceptos humanos, terrenales, que en Dios no existen, porque Dios es absolutamente singular, donde todas nuestras capacidades de análisis colapsan, no podemos analizarla. Así que esta idea de que el Hijo, ¿no?, es hijo, bueno, a esta altura del partido tenemos que tener una fe adulta, un concepto adulto, como para darnos cuenta de que es una metáfora, una cierta analogía para poder entender una relación de amor intratrinitaria donde uno vive en el otro y el otro, ¿no? Pericóresis, el habitar en del Padre y el Verbo. No tenemos otra palabra para el Padre. La verdad que me encantaría tener otra, porque cada vez que digo Padre me imagino a los literalistas pensando en el Padre. La verdad que me encantaría poder tener otra palabra. Por favor, teólogos, denme un neologismo para dejar de hablar del Padre. Lo que pasa es que Jesús presenta al Padre para bajarlo a una teología sencilla, cotidiana, humana, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, nos transforma a todos en hijos y hay una relación filial con Dios, maravilloso. Pero para el literalista genera un drama tremendo y terminan en estos líos heréticos que son un problema. ¿Cómo me encantaría tener una palabra distinta para el Padre? Para el Verbo la tenemos, perfecto, el Verbo. Bueno, nos falta algo para el Padre para terminar con este problema de los modalistas, los unicitarios, los subordinacionistas, que es todo un problema, ¿no? Cuando hablamos de Padre e Hijo tenemos un drama. El literalismo es un problema. Que fue quien sujetó a él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea, ¿qué? Todo en todos. Bueno, ahí es el tema, ¿no? Ahí es donde tiene que volver a una metafísica profunda. Pero no, eso no ocurre. ¿Cómo llama eso? Subordinacionismo. ¿Ok? Entonces estamos viendo de forma clara. Ahí vemos claramente que de metafísica cero, menos 10, ¿no? Como decimos en Argentina cuando jugamos las cartas, es menos 10, ¿no? No 1, 2, 3 o 4, no, para atrás. Por lo menos, y podríamos seguir buscando muchos textos. Yo creo que la Biblia está llena de textos que nos muestran literalmente, y eso no lo puede negar absolutamente nadie, un subordinacionismo. Bueno, por lo menos este señor reconoce la literalidad, ¿no? No está profundizando, sino literalmente. O sea, yo leo la semilla en la piedra, el viñador y la viña, y me quedo con la viña y el viñador, las semillas en la piedra. ¿Y eso qué significa? No, vamos por lo literal, ¿no? Entonces tenemos el carro de Dios en Ezequiel. ¿Y qué son esos? Y no sé, como terminamos en extraterrestres y qué sé yo con Ezequiel, porque no hay una interpretación profunda. Es un problema. O sea, hasta este momento, bíblicamente hablando, solo con la escritura no podríamos desmentir la doctrina subordinacionista. Ahí es donde viene el gran drama de la sola escritura. ¿Podemos leer la Biblia solo con la Biblia? La verdad que no se puede, no hay forma. La Biblia no puede interpretarse a sí misma porque faltan los contextos históricos, antropológicos, arqueológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no están dentro de la Biblia, están afuera y los tenés que estudiar afuera.
Si te quedás con el sola escritura, y vas a terminar en esto. Literalidades que no conducen a ningún lado. Y terminás con conceptos equivocados, erróneos. Para eso está la iglesia, ¿no? El magisterio de la iglesia y la tradición, para explicar determinadas cosas que no están en la Biblia, que no estaban, nunca estuvieron en la Biblia, y que la iglesia las enseñó por afuera de la Biblia siempre. Bueno, la filosofía que da lugar al modalismo es una filosofía estoica, que está fuera de la Biblia. Sin embargo, los modalistas no se acuerdan de la filosofía estoica y creen que ellos tienen una revelación de sola escritura, cuando no es así, no es así. O sea, el modalismo tiene filosofía estoica, neoplatonista. Lo mismo le ocurre a estos chicos de la subordinacionismo, exactamente lo mismo. Y no solo eso, sino que hay motivos, como ya hablamos, políticos, económicos detrás. No se podría desmentir. Eso no existe, eso es una herejía, eso es un engaño, eso es algo que ya condenó a la iglesia en yo no sé dónde. Bueno, pues la iglesia ha condenado muchas cosas que son, como hay otras cosas que no son. Y cuando hablo de la iglesia lo digo en términos, pues obviamente genéricos, pues porque cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando necesariamente de los concilios. Para mí la iglesia, pues habla Carlos Ochoa, ya cada cual tendrá su punto de vista respetable de ver las cosas. Pero para mí la iglesia no representa un grupo de personas simplemente que tomaron una decisión en algún momento y ya no. Para mí la iglesia representa todo el cuerpo de Cristo, los que son los creyentes del Señor, listo. Que a través de la historia no necesariamente han sido de forma visible un grupo selecto de personas que han realizado unos concilios. Bueno, ese es mi... Está hablando de la iglesia católica, pero lo real es que la iglesia siempre fue católica y los demás fueron minorías que no entendían determinados temas de la iglesia, del cristianismo, de los apóstoles, de la metafísica, de la teología. No lo comprendieron, se dejaron manipular, trabajaron para los poderes y terminaron en estos errores que hoy los escuchamos y vemos claramente que son miradas literalistas. Él mismo lo reconoce, sin darse cuenta, obviamente, pero lo reconoce aún sin darse cuenta. Es una lástima. Mi punto de vista, pero bueno, se respeta. Independientemente de que haya sido condenado o no haya sido condenado, pues el subordinacionismo literalmente es un asunto totalmente ¿qué? Bíblico. La Trinidad económica es, número 1, el Padre es visto como el que envía al Hijo y al Espíritu. 2, el Hijo se somete a la voluntad del Padre y realiza la obra de la redención. 3, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si hay pues un filioque, ustedes ya saben que el filioque es una cláusula agregada prácticamente al credo niceno-constantinopolitano, más que todo por la Iglesia Católica Romana, que de hecho el filioque, no sé si lo sabían, es uno de los causales, no es el causal primordial, pero es uno de los causales por los cuales hubo el gran cisma de Oriente y Occidente, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Entonces el filioque, obviamente... El filioque es que el Espíritu Santo, el Ruach Adonai, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, proviene tanto del Padre como del Hijo, del Verbo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, mi Espíritu, y dice, y el Espíritu del Padre, entonces obviamente es el Espíritu de los dos. Y por otro lado, esto tiene una lógica sencilla. El Padre y el Verbo son Dios, por lo tanto el Espíritu de Dios, el Espíritu del Ruach Adonai, es el Espíritu de los dos. Por lo tanto es y del Padre y del Hijo. Eso es justamente el filioque. Los ortodoxos no están de acuerdo con este filioque. Filioque significa del Hijo. O sea que dice el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Entonces ese y del Hijo no está agregado en el credo niceno-constantinopolitano original, no aparece el filioque, sino que, repito, es una cláusula agregada por el romanismo. Entonces allí generó, o sea, este fue uno de los el romanismo, me encanta, lo del romanismo. Factores del cisma, no el factor primordial. Entonces, repito, el tercero, vamos a volver a repetir para que nos quede claro. El Padre es visto como el que envía al Hijo y al Espíritu. El Hijo se somete a la voluntad del Padre y realiza la obra de la redención. Mire, esta es la Trinidad económica. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, si hay filioque, para la santificación
de los creyentes. El Espíritu Santo está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia. Colabora en todo, en todo. Colabora en todo. Está del Génesis 1. El Espíritu de Dios que volaba sobre las aguas. Está siempre. O sea, el Espíritu Santo es permanente en toda la historia de la creación, de todo. El Espíritu Santo está siempre. No aparece, no es una creación del Nuevo Testamento. Está eternamente y es parte de la divinidad eterna permanentemente. El verbo, también en el principio de la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. Punto. Juan 1. Coeternos y coiguales. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente en una fusión eterna, sin principio y sin final. Ahí es donde viene el drama del espacio-tiempo. Es un tema. El espacio-tiempo es un problema. Es un problema en cuanto a que uno piensa temporalmente, ¿no? Una persona humana piensa temporalmente en una linealidad de tiempo con principio, final, inicio. Bueno, en Dios eso no existe, no hay principio, no hay final, y la emanación del Espíritu Santo es permanente y eterna, en un hoy eterno y permanente. El presente continuo. Bueno, de la misma manera, Padre y Verbo interaccionan eternamente en un presente continuo. Y ese es un tema a tener en cuenta para poder comprender este tipo de cosas. Si no las entendemos, vamos a tener ideas equivocadas, que es lo que está ocurriendo aquí. Ok, entonces, esto aquí es muy interesante porque ustedes viendo de pronto un poquito el concepto de la Trinidad económica, podríamos catalogarlo y compararlo un poquito con lo que dice, miren que sin sesgos lo enseñamos, con lo que de pronto se aborda, y si ustedes van al texto bíblico, lo que se dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde el texto bíblico dice, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y para ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Listo, entonces allí vemos como un tipo de funciones y roles de las personas de la Trinidad, obviamente ejecutando algo que pronto los trinitarios llamarían como un tipo de Trinidad económica. Entonces, esto es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta y lo podamos mirar de pronto desde la perspectiva trinitaria, cómo se enseñaría este tipo de Trinidad económica para relacionarse o para hacer un poco o dar un poco respuesta a lo que es el subordinacionismo en razón de la acusación que se les puede hacer. Entonces, de modo que para la Trinidad económica estos roles y funciones, mis amados, no implica necesariamente una inferioridad ontológica de las personas divinas, pues eso es lo que ellos literalmente están enseñando. Exactamente, exactamente. Si pensamos que no son iguales, tenemos un problema gigantesco. Jesús se presenta como el yo soy, ¿no? El yo soy es Dios. Él se presenta como la absoluta divinidad, el que vuelve a las nubes del cielo. Él es Dios. Ahora, si lo bajamos de ese nivel a un Dios secundario, un ser creado, un empleado, porque ahí inmediatamente se sale de la perfección de la divinidad para entrar en y le pudo haber errado, ¿cierto? No era perfecto, no era Dios. Pudo haberle pifiado. ¿Será que hizo lo que tenía que hacer? ¿Será que era el Mesías? Capaz que no. Bueno, se destruye el cristianismo. O sea, la destrucción por algo se ha declarado herética estas cosas, porque destruyen al cristianismo con pensamientos literalistas. Es que no hay inferioridad. Entonces siempre que uno les diga, no, es que entonces el hijo cómo hace se somete al padre y hace esto y esto y esto, si se supone que ustedes enseñan que son coiguales, ellos van a abordar siempre esta posición y van a decir, no, es que eso es en cuanto a la Trinidad económica, que es lo que les acabamos de mostrar en estos momentos. Entonces, pero más aún siendo honestos, nosotros tendríamos una gran objeción, a la forma como el trinitarismo pretende justificar el subordinacionismo, solo haciendo uso de esa Trinidad económica. No tanto por el uso que ellos hacen de esta, eso no tiene absolutamente nada que ver, para catalogar a Dios dentro del marco de la creación y la salvación, sino más bien porque parecen olvidar que fuera de este marco, ellos hablan de un Hijo eterno.
Entonces mire cómo una doctrina que supuestamente no tendría nada que ver con este tema del subordinacionismo puede venir a afectar, digamos, ese salvavidas que ellos utilizaban llamado Trinidad Económica. Tienen su Trinidad Económica para justificar el subordinacionismo, pero otra doctrina que ellos mismos llaman el Hijo Eterno los puede perjudicar grandemente a la hora de darle validez a esta Trinidad Económica. ¿Cierto? Entonces hablan de un Hijo Eterno, lo cual esto obviamente remontaría a este Hijo mucho antes de la creación. Ahí está el tema. Empezamos con el lío literal, ¿no? El Hijo. Bueno, el Hijo Eterno. Y lo toman literal, el Hijo Eterno. Y entonces remontaría, fíjense, ya empieza con el drama de dónde metemos al Hijo, por el literalismo. Tanto espiritual como material. Haciéndolo ¿qué? Poseedor de un Padre. Haciéndolo poseer de un padre. Ahí estamos con la misma drama de los modalistas. Bueno, el padre y el hijo tienen unos conflictos con ese tema porque es literalistas. No tienen pensamiento abstracto y metafísica y por eso no pueden salir de ahí. Bueno, el hijo, ¿cómo va a ser creado eternamente? Tiene que tener un padre. Si tiene un padre, tiene un hijo. Y entonces hay un principio y un final. Hay un momento en que el hijo no estaba. O sea que el Hijo sigue, para el pensamiento literalista, el Hijo es imperfecto. Tiene un principio, por lo tanto va a tener un final, es totalmente momentáneo y es directamente coyuntural, de un momento, una herramienta. O sea, tiene un montón de situaciones extras graves, tremendas, de sacarlo de Dios al verbo y ponerlo en un lugar secundario. Eso genera cosas que a él ni se le ocurren. Vimos que la Trinidad Económica, que se las acabé de mostrar, está en función, está en pro de lo que es la creación, lo que es la santificación y lo que es la salvación, ¿qué? Del hombre. ¿Cierto? Pero ya cuando vemos que eso es lo que abarca la Trinidad Económica, pero cuando vemos que tienen un hijo, escuche, Hijo Eterno, que se sale de los tiempos y los parámetros de esa Trinidad Económica, pues ya entramos a mirar, bueno, entonces, ¿esa parte del Hijo Eterno acaso no se podrá ver afectada por el subordinacionismo? ¿Sí o no? Claro que se tendría que ver afectada. ¿Por qué? Porque es que este Hijo está mucho antes de esa creación espiritual, o sea, tanto de ángeles como todo este principados, y material de los hombres con toda la creación, y mucho antes del proceso de la salvación del hombre, ahí ya estaba ese Hijo Eterno. Ven que cómo le hace un ruido tremendo en la cabeza que no logran congeniar. ¿Cómo un hijo va a ser eterno? ¿Cómo va a estar en una creación de un presente continuo, eterno y permanente? Bueno, eso es lo que no logran resolver. Ahí se necesita pensamiento abstracto. Los modalistas no lo logran, los subordinacionistas no lo logran, si no, no serían ni modalistas ni subordinacionistas, serían trinitarios. El trinitario puede comprender sin ningún problema el tema de una existencia eterna, una coexistencia eterna, en una efusión eterna y permanente del Espíritu Santo, sin inicio, sin final. Este Hijo eterno, sin principio. Bueno, eso le vuela la cabeza. O sea, ¿cómo un hijo puede ser sin principio? Si hay un padre, entonces hay un principio, y si hay un hijo, hay un principio. Bueno, es simplemente una forma de referirse a la relación intratrinitaria del Padre, que llamamos Padre, y del verbo Hijo. Pero esto ya es mucho, o sea, ya es la cabeza hecho un moño y ya listo. Y obviamente, si hay un Hijo eterno es porque ese Hijo es poseedor ¿de qué? De un Padre, el cual, por sentido común, quien el Hijo, tendría que tener una autoridad de ese Padre sobre sí. Por sentido común. Por sentido común. No es que Dios está más allá del sentido común de los subordinacionistas, ¿no? Él tiene un sentido común. O sea, mi viejo está por encima mío y yo estoy por debajo de mi viejo. Bueno, ya está. O sea, no lo pensemos más, no nos compliquemos, no, metafísica menos 10. Porque siempre que hay un Padre, hay autoridad sobre el Hijo. Siempre. Entonces vemos que el Hijo eterno tendrá que tener
una autoridad sobre sí mismo del Padre, aún antes de que se ejecutara y se pusiera en función la llamada Trinidad económica. Y eso en todo el sentido de la palabra se evidencia de forma muy clara un subordinacionismo ontológico. Bueno, ahí está el tema, ¿no? O sea, Dios utiliza imágenes sencillas para mostrarnos realidades trascendentales muy complejas y utiliza relaciones amorosas entre padre, madre e hijo. Porque Dios ni siquiera es padre-hombre, es padre-madre, es un tema paternal-maternal, y Jesús, verbo, es hijo-hija, ¿no? O sea, tenemos que dar un paso más allá. No hay varón, no hay padre-madre, una cosa así, ¿no? Y entonces hay una relación filial como para tener un paralelismo, pero en realidad esto va mucho más allá de una relación amorosa intratrinitaria que no es de esposos, porque esa hubiera sido la idea típica de las culturas ancestrales. Entonces padre y madre, entonces el famoso pareja de dioses, donde uno es Dios y el otro es la esposa, típica de toda la antigüedad, porque no se les podía ocurrir una idea distinta a la que vivían cotidianamente. Entonces los dioses tenían que ser una pareja de dioses, pero acá vemos que no, que eso no existe, que no hay género, porque es padre, madre, hijo, hija, no hay género, y que hay una relación de amor intratrinitaria, de un habitar dentro uno del otro, que trasciende lo genérico y que trasciende las relaciones humanas, que es mucho más allá de todo eso. Bueno, ese es el trabajo que hay que realizar para poder entender la Trinidad, y que es una relación de generación eterna en un presente continuo, complejo. Bueno, pero hay que hacerlo, porque si no, caemos en esto, ¿no? Necesariamente económico. Entonces, yo creo que ya pasaría a un segundo plano simplemente justificarse diciendo, no, es que aquí sí hay un subordinacionismo funcional, Carlos. No funcionó, pero ven, qué pena. Puede haber un subordinacionismo. Y yo, es más, yo podría aplaudir y creer ese asunto. Bueno, me parece viable. Si hay un subordinacionismo funcional, que en parte ahorita yo les puedo mostrar que puedo creer un poco en él. Pero cuando ya vamos al asunto del Hijo Eterno, pues ya vemos que el subordinacionismo ya está escalando mucho más y se está llegando al punto ontológico. Claro, bueno, ahí es donde el cerebro se le hace un moño, pero hay que hacer el esfuerzo para entender esto. Ni padre ni hijo. Es una muestra de relación amorosa que no es marital. Fundamental. Y eso, mis amados, que dentro del plano de la eternidad quedaríamos con un gran vacío cognitivo al tratar de distinguir qué papel jugaría entonces la tercera persona antes de ese marco creacionista. Antes del marco creacionista, el drama de la temporalidad. Tiene que haber un principio, tiene que haber un final. ¿Cuándo pasó eso? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Qué problema, no? ¿Cuándo pasó? Siempre, eternamente, en un presente continuo, el presente continuo de Dios. Las profecías están en un presente continuo, el Apocalipsis está en un presente continuo, por eso es tan difícil de leer, porque es un presente continuo, todo está pasando ahora. No, pero esto es pasado, para Dios es ahora. No, pero esto es futuro, para Dios es ahora. La hora ha llegado, ya estamos en ella, o está llegando, o estamos en ella. Va a llegar la hora, es un tema. El presente continuo, la forma de ver de Dios, ¿no es cierto? Jesús muestra esta percepción del presente continuo. Los muertos al oír la trompeta saldrán de los sepulcros. Ya estaba ocurriendo eso, ya estaba pasando. La trompeta es la palabra de Él, la voz de Él. Sin embargo, Él habla como un futuro, algo que ya está ocurriendo, ya terminó siendo pasado. Presente continuo. Qué difícil, pero es necesario. Presente continuo, la forma de Dios de ver las cosas. Presente continuo. Y salvífico, ¿dónde quedaría el Espíritu Santo? Entonces mire que ahí
ese es otro tema que ellos no van a poder de pronto solucionar, o por lo menos de forma clara explicar. Y este es el pensamiento de muchos, no Carlos Ochoa, estuve consultando y estudiando y literalmente me adhiero al pensamiento de muchísimos eruditos críticos que no logran distinguir este subordinacionismo ontológico del económico. Eso no. Bueno, no sé de cuáles críticos está hablando, estaría bueno saber de qué lado están, no lo han entendido. Bueno, eso no significa que no lo haya entendido, no significa que no exista, simplemente que no lo han entendido o él no ha entendido lo que explican los famosos eruditos críticos. Es un invento mío, ¿ok? Entonces, miremos un poco cómo inició también este constructo teológico que acabo de mencionar y cómo fue distorsionado por parte de reconocidos autores de la historia el concepto del subordinacionismo. Vamos a mirar. En su teología sistemática, Luis Berkhoff, en la página 96, dice lo siguiente. Tertuliano fue el primero que usó el vocablo Trinidad y primero también, siglo III, y primero también en formular la doctrina, siglo III, pero su definición fue deficiente. Escuche. ¿Quién lo dice? Luis Berkhoff, teólogo trinitario. Veamos un poquito este tema de Tertuliano en el 215 después de Cristo. Fíjense, 215 después de Cristo, donde ya había una idea trinitaria totalmente instaurada, obviamente, porque ya venía la iglesia primitiva. La Trinidad fue la doctrina cristiana aceptada por los cristianos primitivos de siempre. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinitas, Trinidad, pero anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega tríada, en su obra Autólico, en el 180 después de Cristo. Entonces tenemos a Teófilo de Antioquía en el 180 después de Cristo, que ya hablaba de tríada o trías, para referirse a Dios, su verbo logos y su sabiduría sofía. Fíjense, ya estamos hablando 180, luego 215. Pues a veces cuando se habla de siglo III parece que estamos allá, después de Nicea. No, la verdad que no. Estamos en el 180, en el 215 y ya estamos tratando de explicar y definir la Trinidad. Pero obviamente recordemos todo el tiempo que es fundamental definir este tipo de cosas porque hay un tema de errores en cuanto a pensar que Jesús puede ser menor o imperfecto por algunas facciones minoritarias, pero que pueden confundir a los creyentes, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema que debe resolverse y hay un intento de definiciones precisas. Pero su definición fue deficiente. Por supuesto que la definición es deficiente, pues le falta desarrollo que todavía está en proceso. Por eso es un desarrollo deficiente, no porque el tipo sea un tonto, o sea, porque fuera, no sé, fuera modalista, como a veces dicen los modalistas, oh, todos eran modalistas. No, no era modalista, estaba tratando de definir con lo que tenía en ese momento, con esas palabras que tenía en ese momento, con los pensamientos que tenía en ese momento, trataba de definir la filosofía, la teología, para poder explicar en la lucha de todos estos errores heréticos, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que falta todavía una mayor definición. Puesto que enseñaba una injustificada subordinación del Hijo al Padre. Entonces vemos que... Bueno, ahí hay un intento de entender el funcionamiento intratrinitario. Y está difícil, es complejo. Entonces, por eso él llama una injustificada subordinación del Hijo al Padre. Porque hay un error de conceptos, un trabajo de pensamiento,
tendríamos que estar con él charlando, ¿no es cierto?, con Tertuliano, tendríamos que estar hablando con él ahí para ver por dónde está tratando de entender estas cosas y con quién otros charlaba este tipo de cosas, ¿no? Porque tenemos un material de aquella época, pero no pudimos escuchar las conversaciones como para saber por dónde iban, con quién discutían, qué herejías estaba tratando de resolver para que no cayera este drama de que Jesús era imperfecto, secundario, falible, que era todo un problema. O sea, había que resolver. Para eso había un trabajo enorme de disquisición filosófica. La única forma para empezar a tener ese constructo teológico en este aspecto ya de la parte pluralista de la Trinidad, tendrían que justificar o intentar justificar, valga la redundancia, un injustificado subordinacionismo dentro del seno de la Trinidad. ¿Quién enseñó esto primero? Tertuliano. Tertuliano enseñaba obviamente una subordinación del Hijo al Padre. Como vemos, no es así. Realmente no es así. Es un proceso de explicar la Trinidad. No es el subordinacionismo que él tiene hoy en mente, no es. Es un intento de explicar la relación intratrinitaria en un proceso inicial de los primeros siglos. Estamos hablando de, como veíamos recién, 180 después de Cristo, 215 después de Cristo, o sea, están luchando para explicar, definir, poder explicar correctamente las hipóstasis, la misma sustancia, o sea, usando las palabras que tenía en ese momento a su disposición y conceptos que tenía en ese momento para explicar y definir el gran problema el tema político del emperador y todo este tema de Jesús es la divinidad por encima de todo o no, dependiendo de con quién y de qué lado estaban, ¿no? Entonces, ese es el tema. Sin contexto, estamos fritos. Continúa diciendo. Dice justo L. González en su libro Historia del Cristianismo, página 98. Tertuliano, el mismo personaje, es un personaje único en la historia de la Iglesia. Ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías. Terminó por unirse, escuchen muy bien esto, terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético. O sea, ¿dónde fue a parar Tertuliano? A una secta herética. Vamos a ver el tema de la herejía de Tertuliano. Tertuliano se hace montanista. El montanismo fue un movimiento religioso fundado por Montano en Frigia, Asia Menor, a mediados del siglo II. Este movimiento afirmaba que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de los profetas, entre ellos Montano y dos profetisas, Prisca y Maximila, anunciando la inminente venida de Cristo y la necesidad de una vida ascética y moralmente rigurosa. Recordemos que la iglesia primitiva estaba muy convencida de que Jesús ya volvía, ¿no? Le había dicho Jesús a Pedro que parecía que ya volvía, ¿no? ¿Y a vos qué te importa si está cuando yo vuelva?, le dijo por Juan, y todos quedaron pensando que era inminente, ¿no? En los últimos años, alrededor del año 207 después de Cristo, Tertuliano se unió al movimiento montanista. Esto lo separó de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia universal reconocida en ese momento, ¿no? La Iglesia cristiana siempre fue católica, que veía al montanismo como una herejía por su énfasis en nuevas revelaciones proféticas fuera del control eclesiástico tradicional y por su rigorismo excesivo, ¿no? Era demasiado asceta, demasiado fanático, digamos, ¿no? Ese era el tema. Aunque Tertuliano nunca negó la fe cristiana y las doctrinas fundamentales como la divinidad de Cristo o la Trinidad, su adhesión al montanismo lo llevó a ser marginado por la jerarquía eclesiástica de su tiempo, porque estaba yendo por un camino que no estaba bien. Tertuliano terminó identificándose
con una corriente considerada herética por la Iglesia Católica de su época, el montanismo. Sin embargo, esto no significa que haya abandonado la ortodoxia. Su caso es complejo, fue ortodoxo en doctrina, pero heterodoxo en su postura sobre la autoridad espiritual y la vida moral. Por eso, cuando su contribución teológica es reconocida, no es considerado totalmente como un padre de la Iglesia en sentido pleno debido a su ruptura con la comunión eclesial oficial por su adhesión al montanismo. Tenemos que comprender de qué estamos hablando. No es que Tertuliano se haya hecho ni modalista, ni esta situación de la que nos habla este señor aquí, ¿no? Así que debemos tener cuidado con este tema de que Tertuliano se hizo subordinacionista. No, se hizo montanista. Que no. Era una tontería, pero una pena. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si no podemos caer en un error. Hereje. Y aún después, mira lo que ahí lo señalé en azul, me parece interesante porque esto, abro comillas, esto lo dice literalmente el trinitario historiador Justo L. González, que aún después de hereje, o sea, en otras palabras, siendo hereje, siguió produciendo obras y fórmulas teológicas que serían de gran importancia en el curso futuro de la Iglesia. Claro, porque él no se hizo ni modalista ni subordinacionista, ni ninguna de esas. Se hizo montanista, o sea, estaba enganchado con este tema del Espíritu Santo y dando revelaciones y que ya venía el fin del mundo, pero nunca dejó de ser trinitario, jamás. Bueno, guarda con eso, ¿no? Guarda con eso. Porque si no nos está llevando por un camino y dejando sombras de dudas que no existen. Aquí hay algo muy interesante porque estamos hablando de un subordinacionista, o sea, que fue el que empezó a enseñar el tema de la Trinidad, obviamente adheriendo al subordinacionismo para poder justificar su tesis, pero el asunto aquí interesante es que... ¿Qué está diciendo? ¿Que Tertuliano fue subordinacionista y que esa fue la herejía? No, es mentira. La herejía de Tertuliano fue el montanismo, no fue subordinacionista. Estaba hablando de Trinidad. Fíjense cómo hay que tener cuidado con estas cosas, porque acá este señor Carlos está llevando a un terreno que directamente no es cierto. O sea, guarda con eso. Justo L. González me parece por lo menos intelectualmente sincero y dice que dentro de la herejía, dentro del movimiento hereje en el cual él estaba, que era el montanismo, continuó produciendo obras teológicas. Bueno, no era subordinacionista, era montanista. No es lo mismo. Que serían de beneficio para el uso de la Iglesia. O sea, yo no sé ustedes cómo tomarán esto, pero yo digo, venga, ¿hasta qué punto las doctrinas modernas, hasta qué punto la Iglesia de hoy en día se valió de herejes, literalmente herejes, catalogados por ellos mismos como herejes? Claro, bueno, pero hay distintos niveles, o sea, sí. ¿Qué significa herejía? Herejía significa que estoy eligiendo determinada cosa y que me salgo de la doctrina central, perfecta. Hay distintos niveles, ¿no es cierto? Hay distintos niveles. Me salgo un cachito como Tertuliano para pensar pavadas sobre el Espíritu Santo y otra es hacerme subordinacionista o hacerme modalista. Bueno, ahí estoy corriendo por el medio del campo y voy en el barro. Entonces no es lo mismo. La Iglesia no puede permitir salidas así, tiene que poner orden. O sea, esto no está bien, te venís para acá y si no, te quedás afuera. Bueno, es distinto, son distintos niveles. No se puede meter exactamente igual. No es lo mismo un tipo que manoteó una manzana porque estaba muerto de hambre, que el tipo que entró a un banco, mató a todo el mundo y se llevó todo, hizo un desastre. No es lo mismo. O sea, no podemos mezclar a Tertuliano con los modalistas o los subordinacionistas. O sea, no. Eso es un error y es un llevarnos a un terreno erróneo. Para tomar doctrinas de esos herejes. Él quiere decir, yo soy un hereje, pero me tienen que tener en cuenta como a Tertuliano. No, para nada.
y adherirlas a la doctrina eclesiástica. ¿Mm? Mire, serían de gran importancia en el curso futuro de la iglesia, o sea, doctrinas de gran importancia. Y sí, porque estaba tratando de comprender la Trinidad y estaba haciendo todo un esfuerzo, lo cual es importante para todo tipo de cosas, para saber qué pensaban, cómo evolucionó el pensamiento, cómo trataron de describirlo, cómo analizaron. O sea, es fundamental, está muy bueno. No significa que los herejes estén buenos tenerlos hoy. O sea, no está. Es importante para el desarrollo de la iglesia, para pensar, para analizar, enterarnos cómo pensaban, cómo fue desarrollándose, cómo lucharon contra las herejías, porque Tertuliano luchó muchísimo contra las herejías. De un hombre metido en una secta herética. Fíjense, ¿no? O sea, está diciendo cómo está manipulando, tengan en cuenta cómo manipula, está tratando de manipular al que le está escuchando, ¿no? No, porque la iglesia lo tenía en una secta, y entonces la iglesia católica muestra a la gente como secta. Bueno, el que es secta, punto, ya está. Y el que era modalista herético, y el que era subordinacionista es hereje, y está, y algunas se terminan transformando en secta, como la de los solo Jesús, como las pentecostales, y terminan siendo sectas de verdad, o sea, secta con todas las letras. Bueno, testigos de Jehová, qué sé yo, arrianistas con todas las letras, sectas. Bueno, ¿qué va a hacer? Es así, no hay forma. Por más que le demos la vuelta, es así. Ahora, el montanismo era una herejía, estaban mal. Se comportaban como secta, habría que haberlo visto en ese momento. Eran bastante fundamentalistas por lo que se ve. Entonces la iglesia dijo, no, eso no es un camino para que lo tengamos dentro de lo correcto y la línea ideal. Entonces, afuera. O corregís esas cosas o te quedas afuera. E igual el pensamiento es un pensamiento válido. O sea, mientras no nos hables de montanismo, podemos conversar con vos. Si no hablas de montanismo, no te damos bolilla. Bueno, eso, hay que entender esas cosas, ¿no? O sea, no dejen que esta manipulación prospere, ¿no? No importa, es que esto sí me sirve y esto no. Ese siempre ha sido el jueguito de las iglesias, de muchas iglesias de hoy en día. No, esto sí y esto no importa. Pero siempre es así. Siempre es así. Hay cosas que sirven y hay cosas que hay que descartarlas. Hay cosas que pueden funcionar y hay cosas que vos te das cuenta que no está bueno. O sea, no, está mal. O sea, ¿no? Modalismo, está mal. No tiene forma. Subordinacionismo, en este nivel, el literalismo, está mal. No va. Montanismo, no sirve. Bueno, el análisis en aquella época, años 180, 200, 150 después de Cristo, 100 después de Cristo, bueno, que estaban luchando por comprender la Trinidad y definirla, estuvo bueno, está bueno. Hay que comprender qué está bueno y qué no está bueno, ¿no? Por eso es importante mantenerse dentro del magisterio de la Iglesia, que ya ha hecho todo un trabajo de tradición, de análisis, de revisiones, de un proceso gigantesco, ¿no? Ese es justamente el mantenerse dentro del magisterio para no terminar creyendo en cosas que no son ciertas, ¿no? Están equivocadas. No importa que sea un hereje, no importa, pero eso que está diciendo es verdad, esto sí me sirve y esto no. Y lo mismo hicieron con Orígenes de Alejandría, que ahorita lo vamos a leer. Lo mismo. Yo vuelvo y repito, yo no soy nadie para condenar a nadie y decir este sí fue cristiano, este no fue cristiano, pero por lo menos en la historia nos queda registrado que el pensamiento filosófico de estos hombres era un pensamiento que literalmente rayaba con el paganismo en muchas cosas y que en vez de cristianizar el paganismo, paganizaron el cristianismo, porque son dos. Está equivocado, no es así. No es así, no es que paganizaron el cristianismo, está confundido. Lamentablemente está confundido. No se paganiza el cristianismo, se incultura, no es lo mismo. El tema de la inculturación les cuesta mucho a los hermanos protestantes. ¿Cómo les cuesta la comprensión de la inculturación? Si llaman paganización del cristianismo, entonces tienen que llamar paganización del judaísmo, porque lo mismo que hizo el cristianismo de inculturar, lo hizo el judaísmo, los israelitas y el pueblo hebreo,
y lo hizo por orden de Dios, ¿no? Tomando fiestas paganas, fechas paganas, imágenes paganas, para usarlas para el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el judaísmo. Y cuando uno se fija, son todas imágenes del paganismo ancestral que Dios las remoza para mostrar ideas trascendentales. Pero las toma del paganismo, pues ya están ahí. Así que las da vuelta y las transforma en sagradas. Este señor no ha estudiado la antropología, ¿no? Las religiones ancestrales, las imágenes ancestrales, entonces cree que se paganizó el cristianismo. Entonces se paganizó el judaísmo. Judaísmo pagano, está raro, ¿no? Hay que estudiar, hay que ver cómo es que las festividades hebreas son festividades agrícolas, paganas, que Dios le da un cariz sagrado y entonces se transforman en fiestas para Yahvé, para el Dios de los hebreos, pero tienen origen en fechas astronómicas para las cosechas, que no se pueden cambiar. Bueno, hay todo un análisis sobre eso, ¿no? Tengo un montón de videos sobre ese tema, porque esto es un tema muy común. Paganización del cristianismo. Mentira, es no haber estudiado lo suficiente. Si no, tenemos que hablar de paganización del judaísmo, una locura total, no tiene sentido. Muy bien, yo creo que con esto tenemos un paneo como para tener una idea que hay cosas que están mal encaradas, mal entendidas, mal comprendidas, literalistas, que hay que resolverlas, ¿no? No caer en subordinacionismo, está mal, modalismo, delirio, y son herejías, la verdad que sí, son herejías. Y justamente por eso no están dentro de la Iglesia Católica, porque están mal entendidas, mal comprendidas, manipuladas, ¿no? Lamentablemente, o sea, por no entender, por no estudiar lo suficiente, no conocer temas políticos, culturales, del contexto histórico, las filosofías de ese momento, el estoicismo, el platonismo, neoplatonismo, cómo afectaron, cómo el Imperio Romano asume esas cosas y las absorbe para usarlas, para ir contra la Iglesia Católica y lograr la divinidad del César. Esas cosas son importantes, si no las entendemos y no las conocemos, caemos en errores como la de este señor. Una lástima, una pena, porque si tuviera el conocimiento, estoy seguro que no sería subordinacionista y sería católico. No serían modalistas y serían católicos, si entendieran de qué se trata. Pero hay que estudiar un montón de disciplinas y la sola escritura no ayuda, porque no está todo en la Biblia. De hecho, él sale a buscar a los padres de la iglesia, porque no está todo en la escritura, ¿no es cierto? Tiene que ir a buscar a los padres de la iglesia, no le queda otra. Entonces, ¿eso es la escritura? Y la verdad que no, ¿no es cierto? No hay forma, porque no todo está en la escritura. Hay que mirar afuera para poder entender la escritura. Si no miras afuera, no la vas a poder entender. Muy bien, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.